Bueno, empezamos con este tema que se llama carisma y mística, un tema absolutamente vital para los equipos de Nuestra Señora. Tenemos que decirles que para nosotros ha sido absolutamente iluminador y ha sido una bendición preparar este tema. Cuando Tony y Marisabel nos pidieron que por favor lo preparáramos, pues no era el tema que más nos entusiasmaba, simplemente porque lo sentíamos un poco complejo, porque quizás lo entendíamos a medias y porque nos sentíamos inseguros de poderlo explicar. Sin embargo, ha sido una bendición porque pudimos volver a la fuente, volver a descubrir esos documentos maravillosos y poder entender y constatar la profundidad que tienen los temas en el movimiento. Tenemos 44 años de vida en los equipos, o sea, es toda una vida. No tenemos idea a qué hora se nos pasó el tiempo, pero 44 años de vida en el movimiento y aún no acabamos de aprender cosas. Hemos entendido que el carisma es un don de Dios, es un regalo absolutamente gratuito que el Señor le da al individuo, a la persona como tal o a la comunidad, para el uso del bien común. Esto es muy importante. Siguiente, Tony. No se trata de decir este don que yo tengo o este don que tienen los equipos, sino se trata de que qué hacemos con ese don que el Señor nos ha regalado a nosotros. Es el carisma, el don, el regalo maravilloso que el Señor le dio a San Francisco de Asís. En una época en que la iglesia había desviado su camino hacia la opulencia, en donde... Siguiente, Tony. A San Francisco de Asís le dio un regalo maravilloso cuando la iglesia se había desviado por el camino de la opulencia, de la riqueza, del manejo del poder. Y llega San Francisco de Asís para decirnos que tenemos que volver los ojos hacia la humildad, hacia la simplicidad de la vida, hacia descubrir y cuidar la naturaleza. O la Madre Teresa de Calcuta, a quien Dios le dio un don maravilloso de cuidar de los más pobres de los pobres, en una época en que la sociedad nos decía que los seres humanos valíamos por lo que teníamos y no por lo que éramos. Y el carisma que nos ha dado a los equipos de Nuestra Señora, con este regalo de la espiritualidad conyugal, en una época en donde se valoraba al individuo como persona, en donde se veía que la espiritualidad era absolutamente personal, y donde el matrimonio era solo un formalismo para legalizar, digámoslo así, la conservación de la especie. Los equipos de Nuestra Señora son un don, un regalo enorme, no solamente para los que pertenecemos a este movimiento, sino son un regalo para la humanidad y para la iglesia. Gracias a la conferencia maravillosa que tuvo el padre Caffarel en Chantilly, en Francia. En Francia en 1987, en donde él se explayó y habló muchísimo sobre lo que era el carisma fundacional. Nos dio los elementos que necesitamos hoy en día para desarrollar este tema. El padre Caffarel recordaba que se había reunido en 1967 en una comisión de religiosos, en donde un eclesiástico le explicaba a él que ellos recibían entre 800 y 1000 solicitudes para que fueran aprobadas por la iglesia. Por supuesto,
muchas de ellas no lograban ser aprobadas. Y el eclesiástico le explicaba al padre Caffarel que ellos dividían esas solicitudes en 3 categorías. Una, reunían las peticiones que tenían algunas ideas cuestionables y fácilmente las rechazaban de una. En una segunda categoría reunían aquellas solicitudes que tenían ideas edificantes y que ameritaban ser estudiadas y analizadas. Y en una tercera categoría reunían las peticiones que ellos intuían que tenía un carisma fundacional, pero que obviamente no se sabría hasta pasado el tiempo. O sea que un carisma fundacional es mucho más que una buena idea. Es una inspiración del Espíritu Santo que hace, que impulsa a esa institución o a esa persona a recorrer el camino y a cumplir con su misión. Ahí entendemos por qué se demoró tantos años en que el movimiento fuera aprobado. En 1960, el padre Caffarel hizo una solicitud de reconocimiento del movimiento y le aprobaron los estatutos en 1960. Y apenas en el 2002 hubo una aprobación del movimiento, 42 años después. Y algo lindísimo que descubrimos ahora estudiando este tema es que esa aprobación del movimiento se dio el día 26 de julio de 2002, el día en que se conmemora o la liturgia conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, una pareja, los papás de la Virgen María. O sea, no sé si hicieron coincidir ese día, no sé si fue casualidad o diosidencia, pero un día bellísimo para que el movimiento fuera aprobado. Definitivamente hay grupos que en un principio tienen un carisma fundacional y en el correr de los tiempos lo pueden llegar a perder. ¿Por qué? Porque no basta con que el Espíritu Santo inspire de esta iluminación. También se necesita que los seres humanos pongan de su parte. Así como en la Eucaristía no es suficiente que el Señor se haga presente allí, sino que necesita del pan y del vino, como dicen, como fruto del esfuerzo y del trabajo del hombre. Se necesita que el Espíritu Santo actúe, que actúa, pero que los seres humanos lo dejemos actuar. Un ejemplo que yo tengo, yo trabajé en una institución que yo hoy en día pienso que tenía una inspiración del Espíritu Santo, en donde realizábamos una labor bellísima a la comunidad y trabajábamos en un ambiente absolutamente maravilloso. Pero con el tiempo y con el cambio de la organización, primaron los intereses humanos, el protagonismo, el afán de figuración, el manejo del poder y ese ambiente fantástico que manejábamos con tanta generosidad se tornó en agresividad y en competitividad. Y yo pienso sinceramente hoy que ese carisma se perdió en el camino. El padre Caffarel también recordaba que conoció una orden de mujeres que se dedicaba a educar a niños pobres y con el tiempo se transformó en un internado para señoritas de la élite social. Y el padre Caffarel decía, pues con gracia, que seguramente ese oficio les daba más dinero. Entonces, entender que el carisma fundacional que está presente, vivo y actuante, se puede perder en cualquier momento si los seres humanos no ponemos de nuestra parte. De ahí la necesidad de volver siempre a la fuente. Siguiente, Tony. 2. Otro. Y otro.
Es que tenemos que decir que tuvimos un problema técnico y no tenemos la presentación acá, sino que Tony nos la está manejando desde allá. Gracias. La necesidad de volver a la fuente, para saber que estamos siendo fieles a ese carisma fundacional. Volver a la fuente es siempre tan útil porque es volver al génesis, a los orígenes, a los comienzos, en donde la idea original está más pura. Y darnos cuenta si estamos siendo fieles. Pero el padre Caffarel nos dice, fidelidad no quiere decir quedarnos anclados en el pasado, ni más faltaba. Es mantener el objetivo presente, pero evolucionando, dando respuesta a las necesidades del momento, avanzando. Un ejemplo que preparando esta charla recordamos con Antonio fue hace muchísimos años, no sabríamos decir cuántos, éramos muy jóvenes, muy novatos en el movimiento, muy inexpertos, y nos pidieron el favor de representar a los equipos de Nuestra Señora en una reunión de movimientos de la arquidiócesis. Y recordamos que algunos de los representantes de esos movimientos eran multifacéticos y nos quedamos aterrados porque hacían muchas cosas. Recuerdo un movimiento que decían que ellos cuidaban a los niños en las guarderías, pero también hacían catequesis en las cárceles y atendían un dispensario médico y llevaban chocolate caliente a los indigentes de las calles. Hacían de todo. Y cuando nos tocó a nosotros decir qué hacíamos en los equipos, dijimos, pues, trabajamos por la espiritualidad conyugal. Y nos miraban con unos ojos como diciendo, ¿solamente eso? ¿No hacen nada más? Ahora, pasados los años, decíamos con Antonio, muchos de esos movimientos que eran tan populares entonces, hoy en día ya no existen. No hemos vuelto a escuchar de ellos. Y nosotros seguimos trabajando por la espiritualidad conyugal, que es mucho más de lo que la palabra sola dice. Siguiente, Tony. Esta espiritualidad conyugal sigue respondiendo a las necesidades de las parejas, igual que lo hizo hace muchísimos años, con parejas que incluso ya murieron, o como lo hizo con nosotros que llevamos tantos años en el movimiento. De la misma manera sigue respondiendo a las necesidades de las parejas jóvenes que ingresan hoy y de los sacerdotes que empiezan a conocer el movimiento. El carisma fundacional no es un regalo que se otorgue una vez para siempre y quedó allá en el pasado instaurado. El carisma sigue evolucionando, sigue transmitiéndose gracias a que las nuevas parejas responsables siguen recibiendo el carisma y poniéndolo a producir. Para el padre Caffarel y aquellas jóvenes parejas, lo que ellos querían descubrir era lo que ellos sentían que era el elemento fundamental del carisma, era descubrir cuál es el pensamiento de Dios sobre la pareja y sobre todas sus realidades. Y fijémonos que todas las realidades van cambiando, van evolucionando y nosotros seguimos intentando descubrir cuál es el pensamiento de Dios en las realidades actuales de la pareja. Hubo dos elementos que el padre Caffarel menciona como que quedaron muy claros desde el comienzo. Uno, la vocación a la santidad. Siguiente. La vocación a la santidad era una idea totalmente original. Digamos que pudiera ser una idea revolucionaria, una idea muy de avanzada y hasta insólita, en una época en donde todavía no había tenido lugar el concilio. Faltaban 23 años para que llegara el Concilio Vaticano II, que fue el concilio que empezó a hablar de la santidad de los laicos. Porque recordemos que anteriormente la espiritualidad era una espiritualidad individual, personal,
La santidad era para los monjes, para las religiosas, para los sacerdotes. Y al mismo tiempo descubrir el sacramento del matrimonio como una manera nueva, no como un simple trámite, sino descubrir la fuente de gracia prodigiosa que tiene el sacramento del matrimonio. Hemos hablado en varias oportunidades con varias de las parejas de los equipos y todos hemos coincidido en que cuando nos casamos no éramos conscientes de la gracia que estábamos recibiendo al contraer el sacramento del matrimonio católico. Apenas ahora y con el tiempo fuimos descubriendo la bendición infinita que tenemos sobre nosotros. Este concepto de espiritualidad conyugal en esa época era absolutamente revolucionario, porque era como aplicar esas exigencias del cristiano, pero ya no a una persona, sino a dos, a una pareja. El padre Caffarel explica gráficamente lo difícil que fue introducir esa idea de espiritualidad conyugal en la sociedad parisiense de entonces. Y nos pone un ejemplo muy gráfico. Él dice que él quiso brindarle a las parejas la oportunidad de hacer unos ejercicios espirituales y entonces se fue a la casa de los jesuitas para pedirles un espacio para las parejas. Y los padres jesuitas le dijeron, ¿pero vienen señoras? Padre Caffarel dijo, claro. Dijo, no, aquí nunca hemos recibido una mujer. Entonces se fue a las damas del cenáculo a pedir lo mismo y le dijeron, pero padre, ¿vendrían hombres? Sí, claro. Entonces, no, padre, aquí nunca hemos recibido un hombre. Luego él no nos explica cómo resolvió el problema, no sabemos qué fue lo que hizo, pero nosotros sí les podemos decir, y las parejas mayores contemporáneas a nosotros que vimos que están ahí detrás de esta pantalla, les podrían aseverar lo mismo. Cuando fuimos a hacer nuestros primeros ejercicios espirituales en 1985 a la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, en la 170, con asombro descubrimos que un cuarto estaba marcado para Antonio Arango y el otro para Olga Lucía. Y así sucesivamente. Por las noches vimos a las parejas cambiando colchones, arrastrando camas de un lado para el otro. Las monjitas al día siguiente nos regañaron porque dañábamos las paredes, pero gracias a eso, hoy en día ustedes tienen un cuarto para los dos. Fuimos los pioneros, los equipos de Nuestra Señora, fuimos los pioneros, los promotores de que las casas de ejercicios pusieran un cuarto para la pareja. Entonces, el primer aspecto que quedó muy claro fue lo que acabamos de decir, la santidad de la pareja. El segundo aspecto que quedó muy claro desde el comienzo fue el sacramento de los dos, el matrimonio de los dos sacramentos, el orden y el matrimonio. Y fue una señora en esas primeras reuniones con el padre Caffarel quien en su oración rezó así: Señor, te damos gracias por el matrimonio de estos dos sacramentos, el orden y el matrimonio. Y el padre Caffarel se deslumbró de que esta señora hubiera descubierto esa maravilla. Y por eso es que el movimiento, a pesar de la escasez de sacerdotes en el mundo, no da su brazo a torcer para permitir que vengan otras personas a responder por esos equipos, sino que sea el sacerdote, porque es esa unión de los dos sacramentos. Hubo otros aspectos. Siguiente, Tony. En la carta fundacional hubo otros aspectos del carisma que no fueron bien comprendidos. El padre Caffarel dice que no sabe si fue que no fueron bien comprendidos o que necesitaban un tiempo para desarrollarse. Uno de ellos fue amor y abnegación.
Decíamos con Antonio, incluso no estamos seguros si todavía las parejas comprendemos muy bien lo que es amor y abnegación. Y la palabra es hermosísima, es negarme a mí misma para reconocer al otro. Lo que pasa es que por lo menos aquí en Colombia la palabra abnegación tiene una connotación como negativa, como si fuera sumisión, como si fuera pasividad, cuando es bellísimo, es pensar más en ti que en mí. Hemos evolucionado porque, por supuesto, tenemos más años, somos más maduros, pero yo recuerdo en nuestros años jóvenes que si Antonio, yo sentía que Antonio me había hecho algo que me disgustaba, yo se la cobraba. Así, entonces si él me hizo esto, entonces ahora no le hablo y ahora no le hago, y etcétera, etcétera. Hoy en día, como hemos cambiado, seguro es la edad, la madurez, pero también es la espiritualidad conyugal, es tener a Dios en nuestro hogar, en medio de nosotros. Y yo hoy en día, ¿qué me digo? ¿Qué le gusta a Antonio para hacerlo? ¿Y qué le disgusta para no hacerlo? Eso es abnegación, es pensar más en ti que en mí. Es nada más y nada menos que esas promesas que nos hicimos hace unos años frente al altar. Yo me entrego y te recibo. O sea, yo me entrego, yo me doy con todo lo que yo tengo, bueno y malo, y te recibo a ti con tus grandezas, con tus debilidades y en cualquier situación. Esa es la fórmula, eso fue lo que nosotros prometimos. No importa en la condición que estemos, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Ojalá esas parejas jóvenes, nuestros hijos que se han casado y se han descasado, entendieran la grandeza de esa promesa que hicimos frente al altar. Y lo hicimos increíblemente cuando éramos tan jóvenes y tan inmaduros, pero gracias al Señor, gracias a esta espiritualidad conyugal, seguimos firmes, seguimos fieles. Y ustedes y nosotros sabemos que no ha sido fácil, que ha habido momentos duros, de verdad. Eso no se ha entendido o no se entendió muy bien, amor y abnegación. Tenemos que revisarlo y seguirlo revisando. Hubo otro aspecto del carisma fundacional que no se entendió en su momento y fue el sentido cristiano de la sexualidad. Seguramente no se podía entender en ese momento porque había demasiados tabúes, muchas normas, muchas prohibiciones, mucha idea de pecado, una herencia muy moralista. El padre Cafarel decía que él veía que las parejas obedecían con dificultad y obedecían con impaciencia y hasta con rebeldía las normas de la iglesia, pero que no se preocupaban de la calidad humana y cristiana de la sexualidad. De unos años para acá hemos venido en los equipos de Nuestra Señora incursionando en el tema de la sexualidad absolutamente vital en la vida de una pareja y gracias a Dios hemos dado grandes pasos. Así como hoy en día entendemos que no se puede separar cuerpo y alma, como decía antes Aristóteles, que el cuerpo era malo y el alma buena. No podemos separarlo, forma parte de una unidad. Hoy en día nosotros equipistas decimos que no se puede separar espiritualidad conyugal de la sexualidad, porque la misma persona que ora y que asiste a la Eucaristía es la misma que siente placer y atracción por su pareja. No lo podemos separar. Hoy en día podemos entender que la sexualidad es un factor de santificación, que el placer es una realidad santa querida por Dios y que podemos ser santos gracias al sacramento del matrimonio, no a pesar de, como decían anteriormente. Y hubo un tercer aspecto
que no se podía ver entonces, que apenas con el tiempo lo estamos viendo, que es el de la misión. Los equipos de Nuestra Señora necesitaron vivir un proceso para llegar a la misión. Al comienzo nos dijeron que el testimonio basta y nos sentimos tan cómodos diciendo, pues, como no damos mal ejemplo, como somos como buenos, como vamos a misa, está bien. Y nos conformamos fácilmente con eso. Pero luego el movimiento dio un paso adelante y dijo, no es un movimiento de acción, pero sí de gente activa. Pero aún así eso no nos movió, como que nos quedamos con ese primer apartado, no es un movimiento de acción, entonces estamos bien. Pero luego el movimiento dio otro paso y nos dijo, es un movimiento de formación para la acción. Y ahí sí como que nos sacudimos un poquito y dijimos, claro, uno no se forma eternamente, uno se forma y después tiene que salir a actuar. Y empezamos a tomar conciencia. Pero ahora el movimiento nos está hablando de misión. Y de misión muy fuertemente. En el encuentro de Fátima 2018, que muchos de ustedes asistieron, se habló y se entregó un documento que se llama Vocación y Misión al alba del tercer milenio. Y hay un apartado que dice textualmente, por ello afirma que su fin carismático no es solo el cultivo de la espiritualidad conyugal, sino la promoción de un espíritu misionero en cada miembro y en cada equipo, de tal forma que ya la espiritualidad conyugal sola no basta. Y el Papa Francisco en 2015, o sea, antes de este encuentro, él en Roma le dijo a los equipistas, si la espiritualidad conyugal no es misionera, queda a mitad de camino. De tal forma que hoy en día los equipistas estamos entendiendo esto que en su momento no se podía dar, lo de la misión. Y por eso el ERI, su orientación fue, no tengamos miedo. Siguiente. No tengamos miedo, salgamos. Y luego, porque como nos da tanto miedo salir, nuestra disculpa es no estamos preparados, no somos capaces, nos da miedo. Entonces el ERI volvió a decir, salgamos asumiendo nuestras fragilidades. Entonces, podemos salir a servir en cualquier área, indiscutiblemente, pero los equipos decimos que nuestra especialidad, nuestra especificidad es la espiritualidad conyugal, es decir, el trabajo con las parejas. Donde mejor nosotros podemos dar testimonio es en los cursos prematrimoniales, es en la consejería de parejas, es en todo lo que tenga que ver con el matrimonio, con la relación hombre y mujer. Ahí es donde nosotros somos expertos. El padre Caffarel decía que tenía varios pesares. Uno de ellos era ese, que los equipistas no acompañáramos a los novios. Pues padre Caffarel, si nos está mirando desde el cielo, le podemos decir que ya lo estamos haciendo. Y también decía que otro pesar que él tenía muy grande era que las parejas tuvieran que recurrir a la psicología de Freud y no a la espiritualidad conyugal. Pues estamos dando pasitos para hacer esa consejería a las parejas. Y otro pesar, el último que mencionaba el padre Caffarel, era que le daba pesar que los equipistas no ayudáramos a envejecer a los matrimonios, a las parejas, que no acompañáramos en la vejez y en la muerte y en la soledad a los viudos. Y hace 2 años nació un incipiente movimiento, esperamos que se desarrolle, que se llama Comunidades de Nuestra Señora de la Esperanza, que acompaña a personas en estado de soledad, viudez o divorciados que no se han vuelto a organizar o personas solteras solas. Entonces, padre Caffarel, si nos está viendo, estamos respondiendo a ese pesar grande que usted nos manifiesta.